soy José Carlos Martínez García y vengo a hablarles del neoliberalismo en México. No sé si alguien me puede decir qué es el neoliberalismo. ¿Alguien tenga una idea cercana del neoliberalismo? ¿No? La concepción del libre comercio, bueno, por ejemplo, que la bondad humana existe, bueno, la concepción del ser humano, la bondad humana existe únicamente cuando le conviene. Tiene que ver. Yo voy a hacer un enfoque más económico. Neoliberalismo es un modelo económico que viene funcionando en México desde 1982 más o menos empezó la implementación. Esto, ahorita voy a platicar el por qué empezó y cómo empezó. El neoliberalismo tiene que ver sus bases con el adelgazamiento del Estado, es decir, que haya menos empresas públicas, más empresas privadas, más libre mercado, mayor comercio y que el gobierno no intervenga tanto en la economía. Ha tenido muchísimas críticas, muchos detractores, muchos que lo alaban. Yo no me quise meter tanto en opiniones porque es un tema muy complicado y que tiene muchos lados. Ha tenido muchos afectados y muchos beneficiados. Entonces, bueno, yo más voy a presentar los hechos de cómo es que empieza. Empieza con la crisis de 1982. No sé si sean familiares con la imagen de arriba, la conozcan. Bueno, es una imagen tragicómica en mi opinión. Es nuestro presidente José López Portillo llorando y pidiéndole perdón a los pobres porque, según él, iba a administrar la abundancia en ese año. Los precios del petróleo subieron a tal grado que México de pronto tuvo un montón de dinero. El problema es que no supo qué hacer con él y tampoco pensaron que los precios iban a bajar. Fue el momento en que dijo que defendería el peso como un perro. Defendería el peso como un perro. Y también otra de sus acciones fue decretar la nacionalización de la banca pública. Bueno, la banca privada, hacerla pública. Nacionalizó todos los bancos del país, Banamex, el banco de... Bueno, muchos bancos, todos los bancos que había se hicieron de repente públicos. Y después de eso, unos meses después, Miguel de la Madrid fue elegido presidente de la República. Esta crisis de 1982 fue muy dura. Tardó mucho México en salir de ella y quedó muy endeudado. El ascenso de Miguel de la Madrid al poder también marcó tu ascenso, el de los tecnócratas. Ahorita voy a hablar más a fondo de ellos. Para salir de la crisis, México tuvo que pedir dinero prestado. El problema era que en ese momento hubieron muchas presiones internacionales para que México cambiara su forma de su modelo económico. La mayoría de las presiones vinieron de Estados Unidos, de Inglaterra y del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque sin su aprobación, México no iba a poder conseguir dinero. Y sin el dinero, no iba a poder salir de la crisis. Bueno, ¿quiénes son los tecnócratas? Principalmente son ellos. Carlos Salinas de Gortari fue el jefe, bueno, el secretario de la Secretaría de Programación y Presupuesto, actualmente es Secretaría de Hacienda, es egresado de la Universidad de Harvard. Pedro Aspe, también secretario de Hacienda, egresado del MIT. Miguel Mancera, director del Banco de México, egresado de Yale. Jesús Silva Cerezo, también egresado de Yale. Bernardo Sepúlveda, secretario de Relaciones Exteriores, egresado de Cambridge. ¿Por qué es importante dónde empezaron? Verán, en ese momento Inglaterra era gobernada por Margaret Thatcher y Estados Unidos por Ronald Reagan. Son los principales impulsores del liberalismo en todo el mundo. Entonces, que estos hombres que gobernaron el país hayan recibido muchas ideas innovadoras que en ese momento del liberalismo las recibieron en Estados Unidos, en Inglaterra, los principales impulsores de esto. Posteriormente, hubo otra crisis que aunó más la crisis anterior y provocó que el plan de cambiar el modelo económico se acelerara. El origen fue que después de la nacionalización de la banca, los empresarios quedaron muy enojados con el gobierno porque nadie avisó que les iban a nacionalizar la banca, nadie supo. Fue un decreto prácticamente dictatorial de José López Portillo. Ni siquiera Miguel de la Madrid, que en ese momento era presidente electo, sabía que iba a pasar eso. Entonces, para compensarlos, les empezaron a dar casas de bolsa a los empresarios. Y ellos, obviamente, una casa de bolsa no genera el mismo beneficio que un banco normal. Empezaron a vender muchas acciones, empezaron a especular y la bolsa entró en un gran boom. Sin embargo, ese boom llegó a un momento en que explotó. Y para terminar de hacerlo peor, ocurrió el lunes negro. No sé si estudias finanzas, sabes qué es el lunes negro. Cuando cayó la bolsa, tipo el viernes negro de 21. Fue la peor caída de la bolsa desde 1929, en la Gran Depresión. ¿No ha habido otra igual a partir del 87? La de 2008 también fue muy grave, pero creo que no llegó a esos extremos.
que también se ha aprendido mucho de esas crisis, entonces actualmente si ven qué va a pasar, lo pueden prevenir, no pueden evitarlo completamente, pero pueden prevenir ese ataque. Ocurre el lunes negro, el capital empieza a salir y se crea la gran crisis económica, llegando a tener inflación del más del 100% anual, que es un número tremendo. En ese momento se aplicó el plan de solidaridad económica, que fue los obreros renunciaban a tener aumentos salariales para controlar la inflación, los patrones controlaban los precios para evitar que la inflación creciera más. Bueno, también tenemos una imagen de otra cosa que profundizó más. Fue anterior, pero también tuvo que ver un gran pérdidas económicas, el temblor de 1985. Bueno, eso fue lo que provocó que México entrara al modelo neoliberal. Como ya dije, plantea el relacionamiento del Estado. Este señor es Milton Friedman, es el principal ideólogo del neoliberalismo. Él fue profesor de la Universidad de Chicago. Como ya dije, Estados Unidos fue el principal impulsor. Y bueno, tiene que ver con la globalización, el libre mercado, el que todos comercien con todos, que no haya países aislados. Otro actor fundamental en este cambio fue el Fondo Monetario Internacional, que presionó de gran manera a México para que pagara su deuda y para que cambiara sus bases y no se volviera a endeudar. El Estado postsocial es el modelo anterior, que aunque tuvo le dio un gran auge económico a México, con esta crisis de 1982, la de 1987 y otra anterior en 1976, probó que se había agotado y que se necesitaba un cambio. El GATT fue un organismo internacional, es el antecesor de la Organización Mundial del Comercio, a la que México se inscribió como prueba de buena voluntad en su cambio de modelo. Y bueno, el Telecán fue posterior, pero es el auge, es el punto más claro, o sea, es el punto donde culmina ese proceso de neoliberal. Ahí culmina con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Y bueno, no sé si quieran hacer alguna pregunta, comentario. ¿Qué es el GATT? El GATT fue un acuerdo de eliminación de aranceles. Y como ya comenté, fue el precursor de la OMC, Organización Mundial del Comercio. ¿Y cuál es el significado de las siglas? Está en inglés, la verdad no recuerdo muy bien. Ahorita le digo, es el General Agreement. Sí, es un acuerdo antiaranceles para fundamentar el libre comercio. Gracias, José Carlos.